Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos en una sesión más de las charlas del Seminario de Cultura de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. El seminario ha sido durante todo este año un espacio muy importante para pensar también con estudiantes digamos, profesoras, profesores de la facultad, qué podemos, digamos, cómo podemos pensar digamos, los feminismos en el contexto chileno, pero también cómo ha ido, digamos, aportando, impactando o en el mejor de los casos modificando lógicas que habían estado, digamos, muy asentadas, lógicas patriarcales muy asentadas dentro incluso de las disciplinas que nosotras y nosotros vamos desarrollando en la facultad, ¿no? Es decir, hemos pasado por distintos lugares, seguimos, no son los únicos, hay muchos otros lugares desde los cuales podemos seguir pensando digamos, este legado tan importante. Y bueno, hoy día tenemos a dos invitadas de las cuales estoy muy agradecida que pudieran estar acá, a las que admiro mucho y que, bueno, es como un regalo nuevamente para nuestra facultad online o virtual, de que podamos contar con ustedes y sobre todo que los estudiantes les conozcan y conozcan sus trabajos y el aporte que han hecho también a nuestro contexto cultural nacional chileno, chilene. Bueno, primero les presento a Javiera Mansi. Javiera es socióloga de la Universidad de Chile, es también parte de la red CESUR y de la coordinadora feminista del 8M. Ha publicado bueno, en libros, digamos, en distintas publicaciones, tanto en Chile como fuera. También ha participado en proyectos curatoriales y, digamos, investigaciones que tienen que ver, parten tal vez inicialmente desde la sociología, pero también entran un poco hacia el campo cultural, artístico y sobre todo han, digamos, desarrollado un aporte muy importante en lo que podemos llamar así como la gráfica política chilena. También ha sido conferencista en muchos otros sitios sobre el contexto chileno político y participó activamente en la redacción de la primera borrador de la Constitución eh, para este país. Muchas gracias, Javiera, por estar acá hoy día, por haber podido venir hasta acá. Bueno, y Alia Trabuco, nuestra segunda invitada, Alia Trabuco Serán, es narradora, ensayista, es abogada también y autora de novelas que probablemente ustedes, espero que hayan digamos, de las personas de nuestra audiencia leído o ya más que invitadas a leer, como son La Resta, que se publicó, es una de las, bueno, una novela que fue elaborada en el 2015, ¿no? Después, en 1900, o sea, perdón, 2019 publicó otro libro de ensayos que es Las Homicidas, y que ganó un premio de la Academia Británica para el Entendimiento Global en 2022. Y el 2021 obtuvo el premio a las mejores obras literarias por su novela Limpia, que fue publicada en 2022. Eh, Alia, muchas gracias también por digamos, hacerte un espacio para estar con nosotros en la facultad. La invitación que yo les hice a ambas tenía que ver con una conversación que también habíamos tenido con Javiera antes, que es como pensar qué serían, cómo podríamos, digamos, organizar una conversación en base a la presencia de la voz de las mujeres, o no necesariamente de mujeres, quiero decir, como de la voz desde los sujetos, digamos, tal vez más, no solamente mujeres, como quería decir, sino que mujeres y disidencias dentro del espacio público, que podríamos, digamos, pensar como la irrupción de los feminismos también dentro del espacio público y desde las calles en nuestro país. Es decir, cómo esa presencia también, esas que llamamos escrituras públicas, tienen un entramado y una trayectoria que ha sido vital también, sobre todo para la visibilización, o sea, para que esa irrupción en el espacio público no solamente
quede como un gesto, ¿no? Como momentáneo, sino que muchas de ellas incluso son como estas acciones relámpago, pero sí tienen una permanencia, a lo mejor no eh, física por las borraduras, ¿no es cierto?, constantes que hay en las calles, pero sí han tenido una impronta dentro de nuestros imaginarios y dentro de nuestras prácticas, y por lo tanto también de nuestras maneras de pensar hoy día, cuál es esa presencia, ¿no? No, aquí hablamos también como de disputas, hablamos también de tomar un espacio que no necesariamente es autorizado, por lo tanto es como de entrar y como decíamos, desalambrar, ¿no es cierto? Desalambrar también nuestras mentes, ¿no? Para poder acceder a otras historias, a otros imaginarios. Queremos hablar de incluso, por ejemplo, gestos y marcas que ya no están físicas, como decía, pero están o sea, son parte de nuestros legados críticos hoy día para pensar en nuestros derechos y nuestras formas de vida en los espacios colectivos. Así que bueno, eso era como una invitación amplia para que conversemos las escrituras. Entonces de ahí también contar con la presencia de Alia, que están las escrituras, ¿no? Como que tampoco lo quiero pensar como una dicotomía, pero como que están las escrituras interiores, está la idea, la noción del cuarto propio de Virginia Woolf, pero también Bell Hooks proponía, olvídense, o sea, perdón, Gloria Saldúa, se me confunden las maestras, pero Gloria Saldúa decía, olvídate del cuarto propio, escribe en la cola, escribe en la micro, escribe en la cola, ¿no es cierto?, del supermercado, escribe donde necesites, donde sea, donde como tu deseo haga emerger tu propia escritura, ¿no? Porque no todas podemos tener un cuarto propio para escribir. Pero aunque esa idea del cuarto propio era importante en su momento, ¿no? Pero ¿cómo pensamos entonces hoy día estos lugares donde podemos escribir, que no siempre son todos los lugares? Bueno, eso, así que esas son, bueno, varias ideas, que la idea es que vayamos conversando las tres y compartiendo este momento como eh, amablemente y como desde también los afectos, pues porque hablar de estas cosas también nos remiten a otras. Entonces aquí estamos reunidas y Javi, te dejo el, el micrófono. Sí, bueno, gracias, Pauli, por la invitación. Y un placer también estar con Alia conversando sobre algo que yo creo que a las tres nos convoca y nos apasiona mucho, que es el lugar del pregunta por la escritura, y sus distintos soportes, formatos, géneros, y en especial, tomando un poco lo que decías, como esa insistencia en ocupar la palabra, ¿no? Y en desplegarla de distintas maneras y quizás en todas las que podamos y tengamos a la mano. Yo quería compartir una presentación que busca sobre todo como darle también ese recorrido histórico a lo que ha sido un esfuerzo propio del movimiento feminista, que ha sido también disputar ese espacio, ¿no? El de las palabras, ¿no? Esta idea de que, así como podemos decir, la calle son nuestras, son también cada una de las palabras con las que podemos ah, eh, enunciar, ¿no? Una voz propia, una voz colectiva, una voz plural, y que ha ido como un recorrido que sin duda hoy día podemos ver muy presente. Entonces quería partir con vamos a partir con una imagen que yo creo que nos va a resultar muy, bueno, que hemos visto, ¿no? Como muy presente, sido quizás como un icono de este ciclo último de movilizaciones feministas. Estamos viendo la rayada de históricas en el 8 de marzo del 2020, que para quienes estuvimos ahí fue quizás, bueno, es sin duda la última mayor movilización que ha habido en Chile. Es también la mayor que ha habido en la historia de Chile, 2 millones de personas en las calles. Y hago esto no solo como por un gesto como de esa como retomar esa noción de la monumentalidad de la manifestación, pero también porque ha habido yo creo que también es una insistencia sobre a veces esta cosa que no solo aparece tan rápido como nosotros escribimos, hay otros que nos borran, ¿no? Y yo creo que también reinscribirnos continuamente es parte también de una política feminista. Y quería partir con ella porque es también una marca que da cuenta de varias cosas, ¿no?
este rayado colectivo de las históricas en Plaza Dignidad, que fue realizado por la brigada Laura Rodi. Fue un esfuerzo que, si se fijan, también es escrito en la manifestación, de hecho, y que solo esa manifestación hacía posible esa escritura pública. En ese momento, esta imagen, que es precisamente en el proceso en que se está pintando, lo que también podemos ver es que todo el borde del texto es un grupo de mujeres y disidencias que estaban tomadas de las manos para cuidar ese espacio, ¿no? De que pudiera escribirse, mientras se estaba, mientras avanzaba una marcha, o más que una marcha, porque quienes estuvimos ahí sabemos que no tenía tanta forma de marcha, no era algo como que punto de partida y llegada, sino como una ocupación gigante, multitudinaria, ¿cierto? A lo largo de toda la Alameda y todas las calles aledañas. Y creo que me parece un muy buen punto de partida por eso, ¿no? Como saber que siempre las escrituras feministas son un esfuerzo colectivo, ¿no? Incluso mucho más allá de la voz que aparezca como autora, sabemos que hay muchas manos haciendo posible esa escritura, ¿no? Y aquí de manera muy concreta vemos como son muchas las que lo pintan, pero también son muchas las que están atrás cuidando el espacio de la escritura, y son muchas también las que van a hacer que esto se difunda, ¿no? Y que comience a ser algo que sumamos como, con los que nos reconozcamos, ¿no? Y que hace además una insistencia que me parece muy bella, ¿no? En esta idea de esta noción de la histórica, ¿no? Como el fondo retomar un poco este continuo gesto de pensarnos en esa clave histórica, ¿no? Como saber que estas irrupciones feministas, como llaman algunos, o estas oleadas, bueno, podemos pensarlo no de esa manera, pero sí vemos que hay como una noción muy fuerte de este ciclo eh, contemporáneo, actual, ¿no? De movilizaciones feministas, pero que no son posibles de pensar, ¿no? Sin ese largo recorrido histórico anterior, y yo creo que si hay algo que ha traído muy fuertemente este lugar de enunciación feminista en el presente, es continuamente es reponer una y otra vez que esto es parte de una historia también, ¿no? Y que eso le da también una envergadura a todo lo que hacemos hoy. Y entonces, bueno, quería partir con esto, que creo que es como ya quizás como el gesto máximo de una escritura pública, como colectiva, feminista, en medio de una manifestación, pero que también volver sobre esta idea de lo histórico para reconstruir algunos otros momentos de esta escritura que hemos ido como impulsando y que lo digo como esa primera persona, que es como esta historia que nos pertenece a todas, ¿no? Em, entonces quería partir con quizás algunas de las primeras publicaciones feministas, que son aquellas que a principios del siglo XX se levantaban desde mujeres sindicalistas, feministas, ¿no? Que comenzaron de hecho a tomar ese lugar de enunciación, reconocerse como feministas. Y yo creo que hay algo ahí también muy poderoso de cómo comienza a irrumpir esta noción de como las feministas desde la experiencia de mujeres obreras, ¿no? O sea, estamos hablando en el seno del movimiento obrero, como al inicio, ¿no? Ya en 1908, conforme se está configurando, ¿no? Este proceso de articulación político, social, que va a dar forma a partidos históricos, es donde también se está configurando esta voz feminista, y lo que estamos viendo acá es uno de estos primeros periódicos, que es La Palanca, donde del que era directora Esther Valdés de Díaz, y que parece muy potente también ver esto, ¿no? Como ellas ya lo señalaban así, ¿no? Esto es La Palanca, publicación feminista de propaganda emancipadora. Quería detenerme como que creo que cada una de esas palabras son muy fundamentales, ¿no? Como en el fondo vemos que hay un feminismo que emerge en este sentido, como en Chile, desde el movimiento obrero, en este esfuerzo de tomar una publicación en un momento donde ya habían otras publicaciones, el despertar, ¿no? Los trabajadores, del que trabaja Luis Emilio Recabarre, ¿no? Había un vínculo muy estrecho, ¿no? Entre las luchas sindicalistas o las luchas obreras con eh, el mundo de los tipógrafos, ¿no? Y de las imprentas, y como este esfuerzo de producir propias publicaciones, ¿no? Y esta autonomía de tomar medios propios para poder inscribir estas palabras propias. Y es ahí donde mujeres como Esther Valdés de Díaz, como Carmela Geria, van a ir tomándose estos lugares junto con otras, y aquí creo que es muy interesante cómo comienza a hacer siempre espacios que invitan a muchas otras a sumarse al proceso de escritura. En este primer momento, además, vemos, bueno, aquí podemos ver también, tanto esta sí podíamos ver la portada de cómo se veía La Palanca, y esta
imagen, ¿no? Que es como podríamos decir como el logo, ¿no? Como de la palanca, que es muy interesante, ¿no? Como que hay muchas palabras ahí también en esta imagen, ¿no? De cómo esta mujer, a través de este ejercicio como de hacer palanca, ¿no? Como que va tomando, levantando esto que parece como este peso sobre otras mujeres, estas grandes rocas, ¿no? Que aquí están asociadas a ideas como ignorancia, fanatismo, esclavitud, ¿no? Y muy lindo como todas estas palabras que están acá, ¿no? Como la palanca como ejercicio de asociación, sostenida sobre la unión y la organización, ¿no? Va siendo posible este otro amanecer, ¿no? Como emancipatorio, ¿no? Entonces, me parece también muy interesante cómo claramente acá es un ejercicio continuo de pensar la palabra y la imagen, un vínculo muy estrecho, toda vez que también sabemos que son momentos de escrituras donde ellas le escriben a mujeres que también están comenzando a organizarse y muchas de ellas también ese proceso de emancipación es aprender a escribir, ¿no? Y de manera muy concreta, también en un contexto de analfabetismo muy fuerte, sobre todo en las mujeres. Entonces me parece muy, como que también no es casual que hayan tantas imágenes muchas veces en estas publicaciones y en ellas en especial como hacen este, como muy concreto, el ejercicio de educación, de autoeducación es, al mismo tiempo que están escribiendo estas, ¿no? Entonces, me gusta imaginar incluso que muchas de estas primeras, o sea, las primeras cosas que escriban incluso en ese ejercicio que se levantaba al interior de sindicatos, ¿no? De estas escuelas obreras, son también estos textos, ¿no? Como que hay un vínculo muy estrecho en esos procesos también. Y otra de las publicaciones de ese periodo es La Alborada, también publicación feminista de 1907. Entonces esto es para todas las que, me imagino que más de alguna de las que nos escuchan les han dicho esto como de la moda, del feminismo, esto que llegó ahora, ¿no? Como esta idea como de algo tan reciente que viene a incomodar y a molestar, y en realidad vamos a decirles siempre, lo cierto es que las primeras feministas ya estaban escribiendo, haciendo sus propios medios, publicando, eh, que lejos de ser también un gesto burgués, ¿no? Está como realmente como concebido desde el inicio en este escenario de las luchas de la clase trabajadora y que lo hacían ya a principios del siglo XX. Entonces esto solo como para, creo que es como puede ser como, no sé, ojalá lo puedan tomar y llevárselo como todas estas sobremesas que más de alguna vez todas hemos tenido, ¿no? Donde aparecen esta idea como de estas nuevas modas, estas cosas nuevas, en realidad no tienen nada de nuevo, ¿no? Em, sí, entonces, bueno, aquí estas dos, el Alborada y la Palanca, son ejemplos muy em, interesantes porque, bueno, tienen una larga, o sea, logran generar muchos números. Todo esto pueden encontrarlo en Memoria Chilena y también en el Archivo Nacional, particularmente en el área como de mujeres y género. Les recomiendo mucho ir a visitar estos textos, ir a visitar estas publicaciones. Em, y también algo que no que quería como detenerme es esta, si se fijan ya como todo el estilo que hay asociado a cada uno de estos momentos, que es muy interesante porque de hecho va a ser luego estudiado, porque esta noción como de cómo se organiza el diseño de las publicaciones, la tipografía incluso, y que luego van a haber otras que van a estudiar estos gestos, como de tomar estos diseños tipográficos, estas formas también de organizar estos textos que va también dando cuenta como del deseo de tomar la palabra y tomar también una propia, o sea, como dar una imagen o un lugar, como una forma muy propia, ¿no? A todas estas decisiones. Aquí también, esto lo que vimos de 1908, 1907, esto ya avanzando hacia los 30, donde también estas son otro tipo de publicaciones feministas que se desarrollan ya tomando como otros sectores sociales, incluso en este caso, esta publicación Nosotras de los 30 está asociada también a organizaciones que ya de sectores medios, de mujeres de sectores medios también, comienzan a pensar la necesidad de generar medios de divulgación, de discusión, donde van como levantando también en ese momento la centralidad que va a tener en ese instante la discusión sobre el sufragio femenino, ¿no? Entonces, sin duda acá hay un ejercicio donde se articula muy directamente las luchas feministas con qué va a aparecer o de qué vamos a escribir en cada momento, ¿no? Si en la versión anterior, por lo general, la escritura está asociada al contexto de movilizaciones obreras, a la pregunta por la huelga, pero también había ahí ya inscrito una relación sobre
o una conversación, una discusión sobre qué entendían por emancipación, o cuáles eran las demandas de las mujeres trabajadoras, o cómo entendían también, por ejemplo, respecto a el problema de la autonomía o la relación también como de los derechos de niñas y niños en ese contexto. Aquí va a estar sobre todo inscrito en la centralidad que va a tener la pregunta por los derechos políticos, ¿no? O por esa dimensión como central, sin duda, y que en este momento va a ser fundamental para ir como inscribiendo la lucha sufragista en Chile. Aquí, bueno, una de las grandes, como una figura muy central, y acá también otro tipo de estas escrituras, ¿no? Que así como veíamos antes que están estas publicaciones, también comienzan a levantarse libros, ¿no? También desde los años 30, escrito por Amanda Labarca, Feminismo Contemporáneo, y me encanta, ¿no? Porque también el nombre es como, podría ser algo escrito hoy día sin duda, y me parece también muy interesante como, bueno, otros espacios, ¿no? De escrituras, ¿no? Como, y también me imagino como la valentía o incluso como un poco este desafío de escribir un libro en una editorial, en la editorial Zigzag, que como en ese momento era una de las editoriales más grandes que había en Chile, eh, y nombrarlo así, ¿no? Y en ese momento como esta pregunta, como dice acá, como alrededor del sufragio, ¿no? Y aquí hay algunas eh, cuestiones que van dando cuenta también de este largo recorrido de escrituras y de reflexiones, algunas de las cuales y demandas que están absolutamente vigentes. Y, por supuesto, si pensamos como ya en este momento, como del proceso de lucha y la centralidad que va a tomar en este instante, como ya en los 40, como la lucha por el sufragio, va a estar sin duda el lugar de lo que es el movimiento por la emancipación de las mujeres de Chile. Entonces aquí lo que estamos viendo es una ficha del primer congreso nacional del MEMCH, realizado por Laura Roddy, y que me parece, bueno, de nuevo como quería retomar esta idea, como vamos a ver estas palabras que empiezan a repetirse, ¿no? Porque estas son escrituras que van como un ejercicio también de insistencia, o este tejido de palabras que no ceden, ¿no? Como la pregunta por la emancipación, la centralidad de la idea del movimiento, ¿no? Y en este caso también es muy interesante como un afiche en comienza también a luego a tomar la forma de otros soportes, ¿no? Esto va a ser luego, esto es un estandarte que toman en el MEMCH para sus actividades, acá en sus manifestaciones, y también va a ser convertido, por ejemplo, como la imagen en una consigna, o sea, después lo vamos a ver de distintas maneras, pero por ejemplo ellas usaban y se repartían a lo largo del país unos como el mismo logo del MEMCH bordado, que luego ocupaban como en sus brazos, que ocupaban, no sé, como membretes, como timbres, en fin, como que también muy interesante como esta imagen pasa a ser en ese momento como un símbolo muy importante, pero que también es muy interesante como ellas comienzan a ocupar distintas como formas o soportes con los que van construyendo esta idea de un movimiento, que hay que decirlo, el MEMCH tuvo un despliegue a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces, de hecho hay un libro muy hermoso que está publicado también por la Biblioteca Nacional, que se llama Epistolario Emancipatorio, que son las cartas que se escribían entre las memchistas, tal como se llaman a sí mismas, y que iban, y donde se escribían y tomaban todo tipo de materias, ¿no? Que por supuesto tenía que ver con las asambleas que llevaban, con la organización de tal o cual manifestación, pero también, por ejemplo, em, con cosas mucho más también cotidianas, o como con el envío de los carteles, con el envío eh, de los membretes, etcétera, ¿no? Y que van ahí como construyendo esto de ir conociéndose, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención al leerlo por primera vez, que está muy presente eso como de cómo hay muchas formas también de escribir en esas cartas, ¿no? Y vemos algunas escrituras muy complejas, otras como muy simples, otras llenas de faltas de ortografía, otras que, no sé, como que cartas muy largas, otras cartas muy sencillas, pero me parece muy bello también como un movimiento que tiene también esa diversidad o esa pluralidad de escrituras también, ¿no? Y que ya entonces da cuenta de un movimiento que tenía, por supuesto, da cuenta del carácter de su composición social, conocidamente como un movimiento, lo decían ellas así, como interclasista, ¿no? Pero yo diría sobre todo sostenido en los hombros de mujeres trabajadoras, y que
además concebían la lucha por, lo decían así, como por el sufragio en el marco de una lucha general por la emancipación eh, biológica, política, económica, social, cultural de las mujeres, ¿no? Entonces también hay una comprensión muy amplia y transversal de este proyecto emancipatorio, en el que por supuesto un camino como muy, y una lucha muy central va a estar ahí asociada al derecho al voto. Entonces aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, nuevamente, ellas aquí ven, se fijan este mismo logo, ya convertido como en parte como de la imagen asociada a la mujer nueva, que es el boletín del movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile. Y aquí como otro tipo de textos, ¿no? Que empiezan a publicar, que son como estos ejercicios de, como, como de presentación del MEMCH, los manifiestos del MEMCH, bueno, cómo se organiza, en fin, como que también hay muchas como textos, producción de textos que se están generando en este momento y que yo también creo que cuenta como esa proliferación y esa riqueza, esa capacidad de ir acompañando los pasos que van dando con un registro escrito, ¿no? Y que no es solo un registro, sino que es una forma también y un espacio también de esta lucha, ¿no? Fabi, Ujú. quería hacer un mini aporte respecto de la imagen y del rol también ahí de una artista chilena que es Laura Rodin, ¿no? Que fue quien creó la imagen, es decir, cómo también a veces pensamos, cuando pensamos el rol de las artistas, como en los contextos sociales y políticos, pareciera también que fuera una cuestión que viene como con las vanguardias después de los 60, ¿no? Como con todo la implicancia más como política, de arte y política, pero esta, digamos, experiencia también de Laura Rodis en ese momento con el MEMT es súper importante, ¿no? Porque, bueno, ha habido algunos estudios posteriores también sobre el trabajo de ella y su rol como en los procesos sociales, pero también quería como destacar eso de un artista que está vinculada al movimiento y realiza la imagen. Sí, no, muy importante, además como Laura Rodi, que además es una artista que yo creo que recientemente ha tenido un lugar como más visible, ¿no? En la historia del arte y la historia del feminismo en Chile, eh, que fue además como junto con ser una activista feminista, artista, una lesbiana pública, también en un momento en donde también anunciarse desde ahí era como también una rebeldía muy grande con el canon fundamentalmente heterosexual en el que se desplegaba y que se organizaba, y que logró generar además relaciones muy estrechas con otras mujeres y feministas a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, también ella, su propia trayectoria es sí como todo un camino muy hermoso y potente eh, de, este, de cómo fue tejiendo, ¿no? Estas relaciones también de un movimiento que tenía ese carácter transfronterizo y que creo que ella es una de las personas que encarna como muy tempranamente esa vocación, ¿no? Publica imágenes suyas en el periódico Amauta, ¿no? En el Perú, como también vive en un tiempo en Estados Unidos, se vincula también con distintas vanguardias. Pero también es como bien decías, esa relación muy estrecha con el compromiso y como militar un movimiento también siempre, ¿no? Como que creo que hay ahí algo eh, también muy propio de ella. Bien, igual quería ahora, voy a hacer un gran salto porque esto es, podemos ir recorriendo como, quizás como muy de a poco, pero quería ir avanzando hacia otro momento donde de estas escrituras y tomar quizás sobre todo esta idea de la centralidad de las consignas, ¿no? Como un ejercicio que supone una síntesis, ¿no? De producir una política a través de estas síntesis públicas que van a ocupar la calle, que van a ser formas también de inscribir, en este caso, el movimiento feminista en el contexto de la lucha contra la dictadura en Chile y dar cuenta también a través de eso, de una ampliación de los horizontes de lucha en ese momento, ¿no? De cómo podía, desde el feminismo, y aquí hay una imagen que es muy icónica, esto es de 1983, en la Biblioteca Nacional, uno de los momentos, como el primer momento en que se hace este gesto como colectivo y público de inscribirse y escribir esta noción del movimiento feminista, ¿no? En plena dictadura, de un grupo que venía ya muchas de ellas conversando, discutiendo, generando encuentros, generando espacios de reflexión al alero de, el círculo de estudios de la mujer, de lo que ya comenzaba a configurarse como la morada, etcétera.
Y lo que vemos acá también es un hito muy relevante porque también se genera a 10 años del golpe, en el contexto también de las primeras jornadas de protesta nacional, un grupo de mujeres que sale, ¿no?, con esta consigna, Democracia Ahora, movimiento feminista, que marca como estos dos, está diciendo dos cosas, ¿no?, si uno quiere, ¿no? Como, primero, como hablar de, volver a nombrarse movimiento, así como lo veíamos el movimiento por la emancipación de las mujeres en Chile, y volver a decir movimiento feminista o nombrarlo así, y también la relación muy directa que va a tener este movimiento con la pregunta por la democracia, ¿no? Entonces creo que eso va a acompañar fundamentalmente las reflexiones y las maneras de pensarse en este contexto, donde va a generar además esa capacidad, ¿no?, de ir disputando qué es la idea de democracia, qué es la lucha por la democracia, ¿no?, que excede sin duda lo que veían que aparecía exclusivamente en relación a pensar una democracia es acabar con la tiranía de Pinochet, ¿no? Como que aquí hay algo que va a ir ampliando esa lucha y que se configura ya directamente lo que va a ser esta consigna, que es democracia en el país y en la casa, bueno, acá también, y en la cama, que es muy bella también como ampliación, y que fue una manera como de generar una síntesis que tenía que ver precisamente con esta idea de pensar, ¿no?, cómo veíamos este contexto de autoritarismo, ¿no?, que no estaba solo asociado a la manera en que se organizaba el Estado, se organizaba la vida pública, sino también cómo ese autoritarismo estaba continuamente, estaba muy presente y muy arraigado y estructuraba también sus vínculos de los espacios domésticos, privados. Entonces que la lucha por la democracia tenía que ser una y al mismo tiempo esta discusión, o sea, este horizonte de democratización radical que implica obviamente los maneras en que se organiza la sociedad en su conjunto y con ello toda forma de los espacios en que nos desplegamos, ¿no? Entonces es el país, es la casa, es la cama, son estas escalas distintas, ¿no? Que es muy propio también de la reflexión feminista y que está muy bien como resuelto, si queremos, o como muy claramente presentado en esta consigna, que va a ser quizás uno de los momentos en que emerge como un momento de imaginación política muy, muy relevante del feminismo, ¿no? Y quería detenerme en eso porque además es algo que es una síntesis que está asociada también, por ejemplo, a un momento en que esto se inscribe en un manifiesto feminista que se escribe también en el 83, y donde también esta consigna es como algo que empieza como a aparecer de una y otra vez, ¿no? Entonces aparece como panfleto, aparece como manifiesto, aparece como ficha, aparece como lienzo, aparece como cartel, entonces como, también creo que aquí hay un gesto que es muy propio también de ir repitiendo también aquí vemos otro panfleto como en distintos soportes, ¿no? Y de distintas maneras esto, ¿no? Que, que, que va a también producir como una desestabilización, un cambio en el sentido común de lo que en ese momento era, bueno, lo que las luchas como prioritarias, las luchas que vienen antes, las luchas que vienen después, ¿cierto? Como un poco de esta forma que suele aparecer de decir, bueno, esto que vamos a dejar para después, este momento de la lucha por cambiar la estructura familiar o cambiar lo que va a decir Julieta Kirkwood como este patriarca que no está solo, y por cierto que está en ese momento al mando del país, pero que también esos patriarcas con los que se convive cotidianamente, en los partidos políticos, en las familias, en los trabajos, en las escuelas, en fin, ¿no? Entonces, como que poder conectar, ¿no?, todas estas dimensiones de la lucha es algo que va construyendo ahí como este feminismo, y esta consigna pasa a ser como quizá una de las primeras, como principales expresiones, ¿no?, y más clara síntesis de esa reflexión. Bien, aquí quería dar otra forma también de esta escritura, que es, por cierto, los rayados, ¿no? Ya veíamos boletines, afiches, pancartas, panfletos, carteles, pero también el rayado callejero va a ser una forma muy propia también de esta escritura pública, una escritura que es como también esa escritura que no pide permiso, ¿no? Como que también se ocupa de, en este caso, como las panderetas de un lugar, y que en general también vemos que muchas veces asume este lugar como esta primera persona plural, ¿no? Las mujeres votamos, o el somos, o este lugar de enunciación que hace de cada gesto de escritura personal un gesto que toma como una suerte de eco colectivo, ¿no? Y, y aquí quería partir con esta imagen, bueno, que aquí quizás la Pauli nos pueda contar un poco más de esta consigna, ¿no? Que es la que está acá justo comenzando a rayar
esta mujer y me parece muy linda la imagen porque parece como este transeúnte, esta persona que va caminando, este hombre junto con ella, que seguramente va leyéndola mientras ella está escribiendo. Pero bueno, eso, como si quizás nos puedas contar de qué es este no más que está comenzando ahí como a aparecer. Sí, sí, y de ahí quería aprovechar también de pasarle después la palabra a Alia para que hagamos así como un stop aquí en estos años 80 también. Sí, bueno, el no más, esta idea del no más, ¿no es cierto? Que tiene un poco su origen en una convocatoria, en una especie de llamamiento que hace el colectivo Acciones de Arte, el CADA. En ese momento compuesto por Loti Rosenfeld, Amel Altit y Juan Castillo. Es el llamado que se hace en 1983, a los 10 años de la dictadura cívico-militar, un llamado a completar, digamos, el no más con lo que las personas también quisieran. O sea, es curioso en esta imagen porque el no más era pensado para el 83, ¿no es cierto?, para completarlo después del no más, como no más dictadura, no más hambre, no más violencia, ¿no es cierto? Y aquí en este caso está hacia el otro lado, ¿no? Está como el antecedente, las mujeres votamos nomás. Está bonita esa ida y vuelta con los tiempos, que a mí, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y después, sobre todo también yo creo que a lo mejor lo tienes después, la agrupación Mujeres por la Vida, eh, que retoma la idea de la consigna del no más y la hace propia con el no más. eh, Porque somos más. Hay algo que es muy importante como del cuerpo de las mujeres en la calle, ¿no es cierto? Que es un legado que nosotras tenemos, que viene de los años 80, como que pensamos que siempre hemos tenido derecho a estar en la calle, pero resulta que no, esto viene como de hace poco tiempo, ¿no? No es tan, o sea, es reciente en nuestros mismos cuerpos, como en la memoria de nuestros cuerpos como sensibles, colectivos, ¿no es cierto? Como que no es algo tan que digamos que tengamos tanta tradición, ¿sí? O sea, ¿no? En términos prácticos, sino que es algo que está ahí como todavía aprendiendo a vivirse. Bueno, y después también quería pasarte un poco el micrófono a Alia, si querías hacer algún, algún comentario hasta el momento de todas estas maravillosas imágenes que la Javi nos ha mostrado. Gracias, Paulina. Buenísima, Javi, la presentación para recordarnos también no solamente la palabra movimiento, ¿no? De la que ha sido parte y sigue siendo parte el movimiento feminista, sino esta proliferación de escrituras, ¿no? Desde que enumerándolas, claro, panfletos, lienzos, diarios, rayados, ¿no? Después yo también anotaba acá cartas que también ocuparon y han ocupado un papel importante en la historia del movimiento feminista. Podríamos agregar constituciones, ¿no? En esa numeración y también de manera más contemporánea incluso los posteos y las publicaciones en redes sociales, ¿no? Que también han sido un nuevo medio a través del cual inscribir estas escrituras. Y solo como vamos, la verdad que me parece muy acertada y muy importante este recorrido histórico justamente para recordar el carácter histórico de este movimiento y de sus escrituras, agregar también una reflexión por un lado, a ver, sobre también el papel que ha tenido la historia oral, ¿no? La oralidad en los cánticos, ¿no? Y otro tipo de las canciones también en el movimiento feminista. Pienso en la investigación que yo hice en las homicidas, donde se cantaban también ciertas reivindicaciones feministas de la época, estoy pensando en principios del siglo XX, y en cómo eso también adoptó una suerte de potencia inesperada y muy impresionante a partir de la performance de las tesis, ¿no? Que incorporaba el aspecto como corporal de la escritura con el aspecto oral de este cántico que de pronto se transformaba en este coro. Entonces, eso porque en general también dentro de las escrituras la oralidad queda como algo menor y creo que no es así, sobre todo en la historia de un movimiento que precisamente por esta lógica que mencionaba la Javi de borradura y reescritura, o sea que todo el tiempo intenta ser borrada la historia y entonces se reescribe, creo que porque se ha dado esa lógica, que es la misma lógica si lo pensamos de la ola y la resaca,
¿no? En relación al avance y a los retrocesos del movimiento feminista. Creo que la oralidad también ha ocupado ahí un papel importante porque tiene que ver con la transmisión de las memorias colectivas, ¿no? Con las canciones, estos son sonetes, y uno se pregunta, claro, de qué modo las nuevas formas orales de la escritura, digamos, colectiva, como puede ser el cántico de las tesis, se van a seguir inscribiendo hacia el futuro. Eso como una reflexión. Y luego pensaba en algo como más teórico, a propósito de las reflexiones de los años 60 de las mujeres feministas y de la teoría feminista, sobre esto de escribir el cuerpo, ¿no? Que era una suerte de intención, no me atrevo a llamarlo mandato porque creo que no llegaba, era una invitación, ¿no? Que formulaban las feministas de los 60 a escribir el cuerpo. Y creo que ese cuerpo que buscó ser escrito en ese momento fue por un lado, claro, el cuerpo femenino como tal, como sujeto, ¿no? Y su individuación o individualización como sujeto, pero por otro lado este cuerpo social, ¿no? De concebir al sujeto del feminismo de una manera más amplia. Y creo que eso también ha estado muy, muy presente, ¿no? Eso como una primera reflexión a propósito de lo que estaba narrando muy certeramente la Javi. Y luego pensaba a propósito esta es una reflexión más personal, ¿no? De lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en Chile, de nuevo, con estos ejercicios de borradura y de reescritura. Creo que la borradura ha sido bastante fuerte en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces el esfuerzo por reescribir se vuelve un poco más arduo. Pensaba en un momento durante la revuelta, o sea, antes de la marcha con la que inició la Javi su presentación, en plena revuelta, hubo un momento en que las escritoras y escritores nos juntamos, creo que fue en la Casa Central de la Chile, pero no estoy segura si fue ahí o fue en otro lado, no me acuerdo bien. Nos juntamos a ver qué podíamos hacer, ¿no? Como en una suerte de, bueno, aparte de salir a las marchas, que por supuesto, ¿no? Nos separamos en grupos, era mucha gente, habrá habido más de 100 personas. Nos separamos en grupo en una especie de desconcierto de la escritura, diría yo, ¿no? Del que por un lado yo era parte, pero por otro lado no, porque yo también, la verdad que reivindico ciertos papeles que pueden parecer más convencionales de la escritura, que tenían que ver con estar en ese momento en caliente, tratando de pensar, ¿no? Tratando de intervenir, tratando de denunciar, pero había mucho desconcierto e imperaba también una, una suerte de tal vez de forzada humildad o de humildad, no estoy segura, que implicaba decir, guardemos silencio, porque lo que se está escribiendo en los muros, ¿no? Y yo recuerdo también una incomodidad con eso porque pensaba, a ver, ¿es necesaria esa dicotomía? Como dejar de escribir entonces, no sé, nuestras denuncias, nuestras columnas, nuestros ensayos, ¿no? Que ha sido nuestra forma, o de lo de muchos, por lo menos la mía también, de inscribirme como feminista, para guardar silencio, ¿no? Entonces me parecía también algo sospechosa ese imperativo que surgía a la vez que lo entendía, ¿no? Porque efectivamente estaban surgiendo escrituras nuevas por fuera de los sujetos que supuestamente estaban legitimados para escribir, ¿no? Eso como reflexión más a propósito anecdótica. Y por último, aprovecho ya el impulso para hacer una reflexión saliendo del tema de este desalambrado de las escrituras del movimiento feminista hacia una reflexión que tiene que ver con el ámbito en el que estamos hablando en este momento, que es la universidad, ¿no? Una universidad. Y pensar de qué modos también las escrituras se pueden salir de los registros normativos institucionales, ¿no? Y en ese sentido, de qué maneras ese gesto es de rebeldía, ¿no? Es también un gesto feminista. Y pienso en la relevancia que tiene disputar con mucha más fuerza con lo que se está haciendo las escrituras académicas, ¿no? Disputar los espacios de publicación. Entonces estoy diciendo, por un lado, disputar la forma de la escritura académica, este modo de transmitir ideas en este lenguaje, ¿no? Y luego su forma de publicación, que es a través de revistas que se llaman indexadas, que tienen una barrera de pago muchas veces y donde la escritura se vuelve muy poco fácil de circular o muy difícil de circular. ¿Y de qué manera
como feministas y desde el lugar que estemos ocupando podemos subvertir eso, ¿no? Y eso en ese sentido es un llamado a la rebeldía de las y los estudiantes que están viendo esta transmisión, ¿no? A replantearse este punto, a replantearse la idea de productividad, ¿no? Y a pensar que sus escrituras también se pueden salir de ahí para retomar estas escrituras históricas, por un lado, de las que ha estado hablando Javi, y otras escrituras que, por ejemplo, yo suelo reivindicar mucho, como es el ensayo, ¿no? El ensayo como también una forma que ha tomado muchas veces el feminismo, que yo misma he tomado más de una vez, y que permite también cruzar ideas, afectos, ¿no? Para transmitir de manera mucho más potente y mucho más masiva, o por lo menos no tan nicho, ¿no? Nuestras ideas y nuestras escrituras. Eso como reflexión. Ay, maravilloso, Alia. Me toca bueno, muy de cerca justamente eso, ¿no? Como pensaba, dos pequeños comentarios, la idea del guardemos silencio, que tú lo comentaste en el ámbito como de las y los escritores y en el ámbito de las y les artistas también, ¿no? Artistas visuales, como que también siempre pasa esto, como que pensaba en estas reuniones que se hacían también como por gremios casi. Y claro, la idea del guardemos silencio pensaba que nunca podría ser tan colectiva porque es muy distinto decirle a un varón escritor que deje de escribir que a una mujer. O sea, es distinto, ¿no? O a una persona que se identifica con otro género. Es decir, no como lo mostraba la Javi también en esta línea, ¿no? Como genealógica las formas, o sea, esas también es para que esos periódicos o esos escrituras, periódicos, diarios de principios del siglo XX surgieran, hay detrás un aparato así como muy fuerte de apoyos, digamos que no era sencillo que apareciera un diario como, ¿no? Un panfleto, ¿no? Incluso de los movimientos obreros que tuvieron además su origen importante acá en Valparaíso eh, no, digamos que tienen como unos esfuerzos distintos por detrás. Me gusta como esta idea de pensar quién es y cómo y en qué contexto y hasta qué punto también podemos dejar de escribir o dejar de aparecer, ¿no? Eso por un lado, me gusta mucho, creo que tiene por esa experiencia que tú contabas, tiene mucho como para seguir pensándose. Y justo conectado con estas formas de escritura, porque me encanta que invites a los estudiantes a pensar también cómo vamos a escribir, porque en general en las universidades se nos pide a las profesoras que les enseñemos cómo funciona el modelo de productividad académica, o sea, que lo conozcan, ¿no? Pero en general nunca genera interés, no es algo que les interese, ¿no? En general las personas que después estudian no sé, postdoctorado o máster, que tienen que obligatoriamente escribir artículos para poder, digamos, tener sus títulos. Entonces, claro, como también pensaba por un lado, claro, ese es un espacio, la escritura académica de los artículos es un espacio con mucha norma, pero yo incluso he llegado a pensar que incluso podemos disputar ese espacio. También es un espacio de poder, es un espacio donde personas te evalúan todo el tiempo cómo escribiste, si puedes ahí entrar o no, pero también ese espacio, digamos, es un espacio de poder que me parece que en algunos casos, no en todos, no debería ser el único espacio, pero también que también necesitamos como ocupar. Y por supuesto que no es el único, el espacio del ensayo, sobre todo para estas disciplinas más, digamos, que son como el diseño, el arte, las artes visuales o incluso la arquitectura, pensar otras escrituras también que sean más como transversales a las prácticas, ¿no? Porque a veces en las carreras como creativas dentro de nuestra facultad no necesariamente piensan en escribir, dicen, ¿para qué voy a escribir si yo lo que hago es algo en taller, ¿no? Bueno, yo siempre les digo, bueno, ¿cómo podemos hacer si no estamos pensando también? ¿Cómo se puede intersectar esas dos maneras?
Bueno, eso quería. Totalmente, perdón que meta la cuchara con ese punto a propósito de esa obligatoriedad, porque bueno, me imagino que aquí están los estudiantes escuchando y pensando, a ver, pero ¿cómo hago si en el fondo tengo que escribir de esa manera para, no sé, esto del máster y el doctorado? Y yo creo que ahí la idea de disputar eso con cierta rebeldía no es menor. Yo lo hice, yo esto lo cuento siempre a los estudiantes y las estudiantes que me topan en el camino en el doctorado. O sea, en lugar de escribir 4 papers con 4 capítulos de mujeres asesinas, que era lo que yo estaba investigando, yo opté en ese minuto ya por esta suerte de transgresión, que no fue fácil, por supuesto, que tuve que pelear bastante para que fuera aceptada como un trabajo académico, pero finalmente lo fue, ¿no? Entonces también hasta qué punto esa obligatoriedad no es una forma de sumisión, digamos, de decir, bueno, ya que todos lo están haciendo de esa manera, lo hacemos también, no solo en esto que estás hablando tú, Paulina, de las artes visuales y otro tipo de escrituras, también yo pienso en la filosofía, en la sociología, en la literatura, que eran ámbitos que antes se discutían y disputaban mucho más en lo público, ¿no? Y que se fueron privatizando también al ingresar de vuelta, digamos, tanto al espacio universitario pero, como a las revistas académicas indexadas, y eso empobreció mucho la discusión pública, ¿no? Porque cuánto más rica es, por ejemplo, la discusión política feminista, por ejemplo, si estamos también discutiendo literatura feminista y sociología y filosofía, y si esas discusiones que de pronto se dan entre 4 paredes salen, ¿no? Entonces, yo en estos espacios, cuando me invitan, siempre trato de, bueno, cuento esta anécdota como una manera de decir se puede, y pensemos más allá de esas barreras que parecen tan rígidas, y de estos puntos que hay que ir ganando para poder entrar a trabajar en una universidad, porque la masa crítica hace el cambio. Entonces, si estamos todos siempre agachando el moño con este tipo de cosas, la escritura se mantiene intacta y se sigue adelgazando el debate público. Sí, Javi, yo te dejo eso. sí que estaba muy entusiasmada escuchándolas porque, bueno, quería detenerme en dos cosas a propósito de lo que decían. Lo primero, tomar algo, bueno, esta idea como de los espacios, las formas, o también de esta realidad, como que esta foto en particular, y quería solo que si nos podíamos detener un poco en ella, porque, como bien decía antes Paulina, que habla, bueno, son muchas cosas lo que están en ella. O sea, lo primero que podemos ver es como este gran grupo de mujeres, ¿no? Tomándose la calle. Pero yo quería detenerme en algo en particular de cómo lo están haciendo. Si se fijan, la mayoría de ellas se está riendo, ¿no? Como que también hay una cosa muy bella también, como una insolencia incluso, ¿no? En este uso de la calle e insistir en la posibilidad de una rebeldía que es también gozosa, ¿no? Y que ella ahí puesta al centro, no sé, pienso por ejemplo, si se fijan, como las que van sosteniendo como gran lienzo del Somos Más, una como que se nota esa carcajada, ¿no? Y lo que supone esa valentía de la carcajada en la calle, y un poco también de velar ahí también un gesto muy propio de esa subversión contra este mandato a la solemnidad, o el mandato como a un modo, ¿no? de hacer política, ¿no? Como que tenía que estar tomado, ¿no? Como cierta formalidad, cierta eh, forma también incluso de disponer los cuerpos, o la manera en que se puede tomar esos espacios. Y me parece también muy bello eso, y me quedé pensando también en lo que decía Alia sobre esta realidad de que sí, están las cocinas escritas, están los cantos, y están los gritos, y me ha tocado también conocer muchos algunos de ellos que yo no conocía, o algunos que conocí un poquito más de lo que se gritaba en ese momento, ¿no? Entonces como que solo quería contar al menos dos, que es como, me podría imaginarlas a ellas cantándolo, gritándolo, que hay dos que me encantan, y que tienen mucho esa cosa, ¿no? Como este juego como de esta risa entre medio, ¿no? Esta risa compartida. Uno es Manolo, que igual es muy lindo porque así se lo solía llamar a los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que para quienes no escuchan es parte también de un sector, un grupo armado que toma, o sea, que asume la lucha armada inicialmente desde el Partido Comunista, como una de las vías también de derrocar a la dictadura, luego asume cierta autonomía. Pero entonces en ese momento los Manolos, ¿no? Y aquí hay una que dice: Manolo, Manolo, cocina y lava solo. Entonces, bueno, eso me encanta, como que son ahí compañeros, ¿no? Compañeras como militantes, pero que también le dicen, bueno, este Manolo, o estos Guevara, o estas figuras que vienen a hacer la revolución, ¿cierto? Y que llegan a la casa y que son otros patrones, ¿no? Como que, y que toman esa,
muy rápidamente ese cambio, ¿no? Como que si los más revolucionarios para la calle son muchas veces los más patrones dentro del hogar, ¿no? O otra que me encanta que es mujer que se organiza, no plancha más camisas. Eh, esas dos, eh, como me las imagino a ella ahí que las estamos viendo gritando quizás unas de esas consignas ahí. Y, y bueno, y como junto con esta idea de la risa, que yo creo que es también algo que nos ha permitido como feministas en distintos momentos, estrategias como de cómo conjurar, ¿no? El temor, cómo conjurar también esos momentos que por supuesto no están exentos de riesgo y también de dolores y de temor. Y otra idea que me quedé pensando y que me parece también muy relevante como sobre lo que decían, esta idea como del silencio, ¿no? Como estos llamados al silencio, al recato, o a la pausa, en fin. Y quería volver sobre un extracto de quizás una de mis escritoras o feministas favoritas, que es Audre Lorde, y sobre todo un texto que escribe ella, que creo que además es muy bello porque parte precisamente de otro soporte de escritura que ha sido muy propio también de las mujeres, que inicialmente concebido como para los espacios de intimidad, pero que luego muchas veces luego se hacen públicos, que son sus diarios. Y en este caso es el diario que ella escribe, el diario de cáncer, ¿no? Que ella escribe mientras padece un cáncer y va escribiendo, ¿no? Como todo este proceso, como de cómo lo va, eh, bueno, por cierto, como esta experiencia también muy propia de también el silencio, o más bien como todos los miedos asociados a esta experiencia, y ella escribe así, dice, voy a morir de todas maneras, haya hablado o no. Mis silencios no me han protegido. El silencio no te protegerá. Pero con cada palabra dicha, con cada intento hecho alguna vez por decir esas verdades que todavía estoy buscando, he hecho contando con otras mujeres, he hecho contacto con otras mujeres, examinando las palabras para que encajen en un mundo en el que todas creamos. Eso es cuando pienso como, creo que esa idea, ¿no? Como del silencio no te salvará o los silencios no nos protegerán. Como creo que también es muy propio, también, creo que tiene mucho que ver con esta insistencia, ¿no? Y a veces estos llamados, como yo creo que quizá una manera de responder es esa certeza y esa fortaleza desde la que escribe en su diario personal, que luego se publica, Audre Lorde, que es para quienes nos están escuchando, una feminista norteamericana, una de las principales figuras del feminismo negro y que, bueno, que también inscribe todo un ejercicio donde también ahí hay muchas como formas de esa rebeldía, ¿no? De lo que supone pensarse como mujer negra, lesbiana, escritora, poeta, en fin, como también una escritura que precisamente sale, o sea, que se toma o subvierte ese silencio del que sin duda muchas generaciones de mujeres como ella habían padecido. En fin, pero quería como eso que me pareció muy lindo también como de cómo revelarnos al silencio. Y volviendo acá a lo que estamos viendo, aquí vemos, bueno, otros ejemplos más em, de estos lienzos, y aquí quizás como estas palabras que empiezan a repetirse, ¿no? Como ya lo decíamos, la de movimiento, pero también la de la vida, ¿no? Un poco también revelarnos a esto que a veces nos ponen en un lugar que está muy lejos también de nuestra trayectoria histórica de luchas, ¿no? Que es la lucha por la vida, ¿no? Y aquí el derecho a la vida y en la vida y algo más, como dice en los 80, que me parece muy bella esa consigna, ese algo más, como decir, como ese excedente o eso que no está ahí, que no está todavía como resuelto o ya dibujado, pero que es un horizonte abierto, ¿no? Y que está sin duda como en el centro de nuestras luchas, y esto también es como una forma también, de nuevo, de disputar, así como están los borramientos, están estas formas en que buscan como reinscribirnos, o como más bien como tratando de llevarnos a un lugar del que nunca hemos sido, ¿no? O sea, nuestra lucha ha sido por la vida, ¿no? Y por supuesto acá estoy polemizando un poco con estos que vienen a decirnos a hoy, a nosotras, que el feminismo es un movimiento o que hay otros los que son pro vida, ¿no? ¿Qué es esta noción, ¿no? De dónde está los que son pro o anti vida, en fin, como, ¿no? Creo que acá hay algo muy relevante como una política que se sostiene en esto, poner la vida al centro, ¿no? Como las formas de vida, la manera en que se organiza la vida, la manera en que se produce y reproduce la vida, ¿no? Y como un movimiento que también pone esta noción de lo vital, ¿no? Como parte
corazón, ¿no? De como muy de esta reflexión política, ¿no? Y aquí, bueno, dando un salto también a otros soportes, que como bien decíamos que hay muchos espacios en los que hemos ido escribiendo, ¿no? Como que ya hemos visto panfletos, rayados, afiches, boletines, periódicos, libros, ¿cierto? Y aquí también las pañoletas, ¿no? Esto es una imagen en el Estadio Santa Laura, donde ya vemos como estas pañoletas que hoy día, de nuevo, ¿no? Un poco como jugando a decir esto no es algo reciente, no es en la moda de estas feministas de pañoleta, no, esto es algo que viene, tiene una larga y como un recorrido, donde además muy bello cómo se conecta también con las luchas de mujeres en otros países, ¿no? Esto viene directamente asociado a lo que era la lucha histórica en Argentina de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, quienes en un gesto de tomar como estas pañoletas que se ponían en sus cabezas y que dan cuenta y que son como una marca también de lo que solía ser como los pañales de tela de sus hijos e hijas desaparecidos y que los llevan a la calle, ¿no? Como una forma también de hacer este cuidado, como este gesto o este materialidad del cuidado tan concreta, como una forma también de una materialidad política, ¿no? Como que el solo hecho de llevar ya esta pañoleta y en la calle, ¿no? Y como ocuparla como una forma de reconocerse, ¿no? De reconocerse como madres, como abuelas, como ese gesto de cuidado que se politiza también de esta manera. Y luego que es tomado, por ejemplo, en este caso, por al otro lado de la cordillera, ¿no? Y que tomamos, son esas mismas pañoletas que se ocupan ya entonces como una forma de, también de un soporte de esta escritura, ¿no? Aquí con la consigna por la dignidad y la justicia. Y bueno, y aquí quería también mostrarles otro ejemplo también de boletinas. Estas imágenes las tomo de la página boletinasfeministas.cl, entonces para quienes quieran seguir o profundizar un poco más, me parece muy importante también toda esta, como conectándolo con estos trabajos que están haciendo hoy día y muchas investigadoras feministas, ¿no? En este caso un grupo donde participa Daniela Schroeder, quienes levantaron esta página donde podemos ver muchas publicaciones o muchas boletinas, ¿no? Del periodo de los 80, que también está dando cuenta un poco de esto que bien decía, muy bien decía Alia, como de esta proliferación, pero también de esta pluralidad, ¿no? Porque son muchos lugares de enunciación, no es un feminismo o no es una voz de las mujeres, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de CODEM, que es coordinadora de desarrollo de la mujer, que es vinculada en ese momento al MIR, ¿no? Entonces va a ser como un lugar de enunciación de mujeres organizadas, políticamente, en torno al movimiento de izquierda revolucionaria y que comienzan también a tener su propio espacio de publicación, Vamos Mujer, coordinadora de derechos de la mujer, ya, creo, sobre el CODEM, que quedé pensando en la sigla, pero bueno, también me encanta también esta forma en que se representan de nuevo como esta imagen que es ya en sí un poco como las fotos que habíamos visto antes, pero ahora hecha ilustración y que es la portada además de un periódico, entonces, o sea, de esta boletín, entonces como que también es muy lindo como vamos viendo como son como formas de representar la escritura pública, también en otra forma de publicación, en fin, como que también me parece muy, muy lindo como este gesto, ¿no? Y acá en una ilustración, y aquí algo muy similar en el caso del boletín de La Morada, que vemos también estas fotografías nuevamente estos lienzos, ¿no? Como forma de hacer para la portada, ¿no? Y en Ahí este estaba caso, pensando, disculpa, no, en los lienzos, que sí, parece que, por ejemplo, de los más contemporáneos, bueno, y también de esto, que siempre vemos como la foto del lienzo final, pero de repente hay todo como un trabajo de hacer el lienzo, ¿no es cierto?, de manera colectiva, pensaba también en lo que comentaba antes, como el uso del humor, como un conjuro, decías, ¿no? Como tan importante también como dentro de los movimientos como por la lucha por derechos. Pero pensaba también en todo ese como momento de preparación que lo mostraba al inicio con históricas, ¿no? Que en la creación, el momento de ponerse de acuerdo, elegir qué se va a decir. Muchas veces esos textos no tienen que ver con un programa de un partido político en específico, sino que tienen más que ver también como
con lo que va pasando en el momento. Lo digo para un poquito también ya ir, podríamos pasar mucho rato, pero como para ir ya cerrando los últimos momentos de nuestro encuentro, de nuestra conversación, eh, que digamos que es muy importante también, como pienso, valorar y detenernos en esos impulsos de que esa necesidad también de poner en común, de escribir, de construir colectivamente digamos, ese texto desde un entrelazamiento más, digamos, vincular entre los movimientos, ¿no? Quiero decir, diferenciándolo un poco de lo que implica hacer digamos, una pancarta en base a un programa político de algún partido, ¿no? Partido más político, más, digamos, más convencional, ¿no? Acá aparece como otro impulso, otra forma, otras palabras, otros sentidos también. Sí, sí, voy a mostrar algunas imágenes más para ir cerrando, pero para no dejar de compartir también otra cosa sobre las escrituras que me parece muy lindo, como las distintas, si se fijan como estos diseños tipográficos, ¿no? Como que también son muy del lienzo, donde vemos a veces como estas tipografías que no estudian diseño van a conocer como más de palo seco, ¿cierto? Y estas otras que son como de mano alzada, ¿no? Aquí también, como que también está este gesto de ir combinando, ¿no? Como entre estas distintas formas de hacer presente muy este gesto manual, ¿no? A la vez que esta escritura, donde son publicaciones muchas veces hechas con escritas sobre máquinas de escribir, como, pero que luego son intervenidas, ¿no? Y aquí de nuevo, como esa idea, bueno, las mujeres escriben, ¿no? Como que también, y escriben de tantas formas, ¿no? Creo que también son publicaciones que juegan mucho con eso, de mostrar estas distintas letras, estas formas que a veces nos queda más cómodo escribir a mano, a veces nos queda más cómodo escribir en el computador, a veces en el celular, como también creo que también es lindo como pensar de qué, dónde nos sentimos más cómodos escribiendo, ¿no? Y que no hay solo un lugar, ¿no? O una sola forma, que a veces decía antes, como se escribe en distintos lugares, o en distintos momentos, en la fila, en la micro, y yo también pensaba, a veces podemos escribir con más comodidad cuando mandamos un mensaje de WhatsApp, que a veces nos sale algo más, más fluido que cuando nos enfrentamos a la página en blanco. Entonces, porque también me parece muy bien como jugar a ocupar todas esas trampas, no sé si, pero jugando como que, bueno, poder entrarle desde donde podamos también, ¿no? Eso solo para ir muy, muy más rápido, pero para mostrar cómo, trayéndolo muy al presente, esto vamos a ver como imágenes que seguramente muchas han visto, que son propias de la campaña de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, que viene realizando esta campaña hace ya varias décadas, y que también ocupa otra, de nuevo, como esta idea como el cuidado, como jugando un poco a emular como un poco si uno quiere, como estos letreros como de señalética urbana, ¿no? Estos colores, ¿no? Como muy propios de ahí, y que fueron ampliándolos y que vuelven a ocupar y tomar esta cosa como de una suerte de cita continua a la historia del movimiento, ¿no? El somos más, el no más, como que son formas de volver una y otra vez a eso, y que también se vuelve a actualizar siempre, ¿no? Acá el no más acoso, en las aulas, que esto es una foto del Mayo Feminista del 2018. Entonces también creo que es importante, a veces vemos estas consignas y reconocer esa genealogía, ¿no? Que es un gesto muy político, ¿no? También de volver sobre ella. Acá también otro que quería mostrar, como por ejemplo esta cita que es, no sé si todos acá lo saben, pero la imagen, por ejemplo, de la pañoleta verde por el aborto libre, legal, seguro y gratuito, es también un gesto que hace una cita tanto al Mayo Feminista como al MEMCH, ¿no? Como que lo veíamos al inicio, ¿no? Entonces, también de nuevo estos gestos como de reinscribir o de retomar nuestra propia historia o de volcarnos, o sea, estar siempre como en ese lugar que hace como conecta con el presente todas estas como luchas previas. Y ya bueno, acá otras como formas o consignas más recientes, como mujeres contra la precarización de la vida, de nueva actividad de la vida, los afiches como el de la huelga, que en esto solo quería detenerme un poco, como por ejemplo esta misma tipografía, ¿no? De la huelga general feminista, que ha sido afiches desde la coordinadora feminista 8M que hemos realizado, pero que también aquí hay un gesto de pensar una propia tipografía, o sea, ya de nuevo, como cómo se escribe y también la forma de la letra, ¿no? También ha pasado a ser algo como muy identificable.
aquí también como esa experiencia, luego hay otro espacio en el que se ha ido difundiendo, que es por ejemplo este libro, ¿no? Que también habla de estos procesos. Acá de nuevo como una publicación, que es también una cita a las primeras publicaciones que veíamos, ¿no? Como en este caso la primera. Entonces como un poco también quería como ya ir cerrando, pero pensando siempre como esta actualidad y que sepamos reconocer en ella también siempre esa carga tan histórica, ¿no? Tan como de continuamente ir volviendo sobre esos pasos anteriores. Y ya como Estaba para cerrar, pensando, que es como una imagen que acompañaba la histórica unos pasitos más allá, de hecho como al otro lado de lo que en ese momento todavía existía como el monumento de Baquedano, estaba esta gran pañoleta morada, ¿no? Con el no más, porque somos más, y que ahora sabemos, ¿no? Que no es algo que no se inventó ayer ni antes de ayer, sino muchísimo, que tiene un momento también que conecta, de hecho, las preguntas por la democracia hoy, por ejemplo, con las preguntas por la democracia en los años 80, ¿no? Entonces, que me parece muy importante, además, a propósito de los 50 años del golpe civil militar. gracias Javi, yo quería o sea, es maravilloso todas las imágenes y creo que nos queda ahí muchas conversaciones sobre todo este legado y quería aprovechar de hacer una última, digamos, como pregunta, o no más que pregunta, un comentario para Alia también, de esto, porque la Javi, claro, presenta un poco la idea de las escrituras públicas también como este espacio de disputa, ¿no es cierto?, que viene mucho más de hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, o sea, principios del siglo XX, como un espacio de, digamos, a tomarse, ¿no? Hablamos de esta idea de desalambrar. Pero que ha sido una disputa, o sea, quería que también hacer esta diferencia de que no es que haya sido un espacio que haya estado disponible, ¿no? Es un hacerse espacio para poder publicar, para poder, un poco también por esta idea que también aparecía de que pareciera como que, ¿no? De esta idea que decía Javi, que el feminismo es actual. Bueno, y la situación actual de las mujeres y la escritura, ¿no? Porque eh, como que también pasa un poco en el ámbito de las artes o del diseño, incluso la arquitectura, es como, bueno, ahora también las mujeres tenemos espacios ahí. Entonces, como que ya se acabó el problema. Tenemos espacio, podemos escribir, publicar, hacer exposición, hacemos libros, en fin, pero realmente sabemos que no es solamente eso. Quería como pasarte la palabra respecto a ese punto, porque sé que también a ti te han dicho, así como, bueno, la generación de mujeres que ahora, de escritoras, ¿no? Bueno, no están así. Quería como para ir hablando un poco de estos tiempos y el presente. Estaba con autoenmudecida, que ya es como el colmo en un aforo de esta naturaleza. Autobullying. Bueno, primero quería nada, agradecerle a la Javi como la recuperación de esas imágenes y de esas reflexiones, porque justamente entroncan mucho con esta idea de lo nuevo, ¿no? Como que siempre, entre que estamos en un mundo neoliberal y capitalista, donde es lo nuevo lo que debe ser, ¿no? Lo que vende o lo que sea, y que por otro lado, el patriarcado como tal, digamos, el gesto de borramiento siempre ha sido muy persistente, y por lo mismo esta idea de borradura y de reescritura está tan presente. En el ámbito de la literatura es igual, ¿no? Ahora asistimos a un momento en que claro, somos más mujeres escritoras las que estamos ocupando espacios públicos, las que estamos publicando, las que estamos siendo más leídas, y entonces hay muchas trampas en este camino, ¿no? Una es una pregunta muy persistente, que es esta idea de las nuevas escritoras, ¿no? Esta idea de la novedad. Es un poco esto mismo que estaba diciendo al inicio de su presentación la Javi sobre, bueno, a ver, en los almuerzos familiares que te dicen, bueno, es que esto del feminismo está moda de ahora. Y es como decir, ah, bueno, estas escritoras, ¿qué es la cuestión de ahora? Y es, por favor, o sea, miremos la historia de la literatura y veamos las extraordinarias escritoras que ha habido en el pasado y cómo una y otra vez vuelven a ser borradas, ¿no? Entonces, la tarea del feminismo también en la literatura, y esto también lo ha hecho muy fuertemente la academia, cuestión que también me parece que hay que reivindicar, consiste en ejecutar esta labor de relectura, ¿no? Y que implica volver a trazar esa genealogía y decir en esas preguntas,
no somos nuevas, no aparecimos ahora, esta es una cuestión que también tiene una larga historia, podríamos llamarla movimiento también, ¿no? Y siempre nos hemos estado leyendo, ¿no? Que en cambio lo mainstream haya enfocado su visión sobre otra cosa, no quita que esta historia sea presente, ¿no? O sea, esté presente. Entonces, me gusta esta frase que yo repito como un loro, que es que releer es la labor feminista como por excelencia, ¿no? Y esa relectura tiene que ver con lo que ha hecho la Javi, esta relectura amplia de nuestra historia como movimiento, y esta relectura que en el campo de la literatura también es así, ¿no? Y luego están otro tipo de operaciones, esta operación de llamar entonces boom a esto que está pasando ahora con las escritoras mujeres, ¿no? Que es una manera también de encapsularlo, de transformarlo en una suerte de moda, algo del momento, ¿no? Y que por otro lado, bueno, y esta es otra discusión más amplia, acerca de lo valioso que es por un lado y lo peligroso que es por otro la categoría de mujeres escritoras, ¿no? Valiosa porque ciertamente es importante la reivindicación de que somos mujeres y estamos escribiendo, ¿no? Somos mujeres que escribimos, y peligrosa porque la categoría hombres escritores en realidad no existe como tal, ¿no? Existe simplemente la categoría de escritores, al punto que si a alguien le preguntan quién es el mejor escritor, este tipo de preguntas jerárquicas que se hace también en este mismo modelo, quién es el mejor escritor de lo que sea, digamos, del barrio, del país, del mundo, no importa. La pregunta, el mejor escritor, supuestamente contempla hombres y mujeres, pero no existe esa pregunta como género, ¿no? Como hacia el género, hacia los hombres, no hacia los varones. En cambio, la mejor escritora sí que encapsula, ¿no? Hacia las mujeres. Entonces, creo que son pequeñas trampas en las que una y otra vez caemos muchas veces, pero por cierto, en las que estamos todo el tiempo siendo interrogadas, ¿no? Y en este momento en que también se nos exige responder todo en 3 palabras, y sí, no, y posicionarnos de esa manera, no es fácil desarmarlas, pero bueno, en una instancia como esta sí me parece importante hacerlo y conectar que en el fondo, en esta historia del feminismo y del movimiento feminista y de esta proliferación y diversidad, como decía la Javi, de escrituras feministas, ha habido una y otra vez un ejercicio de borramiento, algo muy similar ha pasado con la literatura, donde se nos hace creer que estamos empezando de nuevo o que eso es lo preferible, cuando en realidad no puede estar más lejos de eso la realidad, ¿no? Y somos muchas las que nos hemos dedicado a escribir prólogos o a rescatar esa labor de la palabra rescate ni siquiera me gusta, ¿no? Porque en realidad siempre han estado ahí estas escritoras, y que en el fondo es cosa de volver a trazar esa hebra. Maravilloso, Alia, totalmente. Lo traslado de una manera muy cercana a lo que pasa con las mujeres artistas, también un poco en la historia del arte chileno, de esta imagen, ¿no? Como que ahora hay artistas y que no había, claro, yo les decía a veces a los estudiantes, no es que no haya habido, sino que no las hemos nombrado, han tenido que ocultarse, también ha habido silenciamientos, entonces es un trabajo constante y también animo mucho a que personas más jóvenes que están recién empezando, a lo mejor en sus intereses, eh, justamente tomen ese camino de, como tú decías, releer, yo diría remirar también, o volver a reconocer, o también por allá dicen reactivar esas memorias es vital para que sentamos que nuestro lugar está más nutrido también, ¿no? El piso está más, tiene más compost, hay más, ¿no? Tiene ahí como un lugar más firme para seguir. Pucha, les agradezco mucho, siempre el tiempo va a ser poco, pero seguro que va a ser una muy buena experiencia de trabajo también, de escucharles y de seguir trabajando en los talleres, los estudiantes, para seguir pensando todas estas cosas. Así que muchas gracias a las dos por estar hoy día acá y seguimos conversando más adelante. Muchas gracias, Pauli. Yo solo quería decir una cosita muy cortita para quienes nos escuchan, que las imágenes que mostré las pueden encontrar, están todas disponibles en su gran mayoría en el Archivo de Mujeres y Género, en el Archivo Nacional. Pueden verla ya en las publicaciones que están en la web o ir al archivo, es una invitación. Creo que estaríamos las tres muy de acuerdo que siempre es un ejercicio además muy rico también encontrarse con esa materialidad. Les recomiendo también la página de Boletinas Feministas,
Algunas de las imágenes que mostré son también propias de la investigación de Cynthia Schuffer, que la estaba trabajando con fotógrafas, como Helen Hughes, como Inés Paulino, Kina Lorenzini, y también próximamente lo que va a ser el archivo de la morada. Entonces ahí como fuentes que creo que también es súper importante para que las puedan visitar después. Muy Yo importante. estoy para agradecerle a Paulina por la invitación y mandarle un abrazo a la Javi. Así que bueno, un gustazo y ojalá que hayan disfrutado de la conversa. Bueno, besos, gracias. Chao, chao.